Hola, yo soy Dani Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. Musicales. En el episodio del día de hoy vamos a hablar desde el género de la dramaturgia, del teatro, de los musicales. Vamos a mencionar un poco de contexto, también algunas características y uno que otro ejemplo que creo que sería súper interesante que ustedes puedan revisar si ya se los vieron, que puedan también de alguna manera si quieren comentar su experiencia con ese musical, cuál es su favorito y si tienen alguno tal vez que no mencionemos y quieran recomendarlo también estamos súper atentos para hablar de musicales. Bueno, primero lo primero, y vamos a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de musicales. Vale la pena mencionar que dentro de las ramas de este arte teatral que conocemos de todos los tipos de teatro, el teatro musical es en realidad uno de los más jóvenes. Nació en las primeras décadas del siglo XX y fue una evolución de lo que llamábamos operetas y del teatro de variedades. Y nació justamente con una estructura propuesta en sus primeros shows por Oscar Hammerstein II. Algo que es importante resaltar de esto es que la danza y la música ya se usaban dentro de la escena desde hace mucho tiempo, desde los griegos. Sin embargo, lo que llamamos teatro musical es así de nuevo porque su formato comprende más allá de solamente utilizar la música y la danza. Y este formato justamente existe apenas poco más de medio siglo. Y otra característica importante que debemos saber dentro de este contexto de los musicales es que se dice que emanan la estructura clásica del cuento y del discurso del héroe. Los bailes y los cantos han sido utilizados en banquetes, en lecturas y en lecturas griegas y también estuvo como en auge el teatro en los siglos XVII y XVIII, el Renacimiento y Barroco, los siglos de oro españoles, em, que utilizan obras de dramaturgia que funcionan casi que con música y se representaban era así, por medio de la música. Tengo un ejemplo muy puntual, pero lo quiero mencionar, es porque quiero traerles una frase. La música, por ejemplo, en el teatro de Lope de Vega, por ejemplo, específicamente en su obra Fuente Ovejuna, hay algo muy interesante que resulta de esta obra. En los siglos de oro, Renacimiento y Barroco, hubo como mucha pugna entre autores, pues por ser como los primeros en las tablas, por ser los primeros con sus obras de teatro. Hay una película, se las recomiendo, es muy buena, se llama Cervantes contra Lope. Parece antigua, pero en realidad tiene un aire tan moderno esta película. Básicamente lo que hacen es que, entre comillas, entrevistan a Cervantes y a López, o sea, la película es una entrevista, es fantástica. Y una de las cosas que dice este personaje Cervantes es, y creo que es una excelente introducción para comenzar a hablar de musicales y de teatro musical, él dice, no hay de haber una sola forma de hacer teatro, cada autor debe encontrar la suya. Me parece fantástica esta frase, porque creo que nos demuestra uno de los géneros que creo yo, bueno, no sé si me puedo atrever a decir que es el que más subdivisiones tiene, pero es que tiene muchísimas subdivisiones. El teatro se divide en cualquier cantidad de especificaciones que ustedes deseen encontrar. Y los musicales son una de ellas. Entonces, con esta frase que nos dice Cervantes, entre comillas, el personaje de Cervantes, de que no existe una sola forma de hacer teatro, creo que los musicales per se ya son una demostración de eso. No todos los musicales son iguales, por más de que tengamos una forma, como que cada uno lo aborda de manera distinta y vamos a mencionar varias de las formas que hemos visto en las cuales son abordados, digamos, todo el rango de lo que llamamos musicales. Creo que una de las cosas que más interesante me parece de los musicales es que justamente en su estructura y en la forma de ser de ellos, la presencia de la música va más allá de simplemente una canción de vez en cuando. La historia y propiamente lo que llamamos literario del teatro está hecho sobre la base de la música, lo que significa que la música está planteada como un elemento dramático que forma parte de la narración y no como un recurso estético solamente de montaje.
Además de esto, el musical, o bueno, cómo trata el musical entonces esta música. ¿Cómo trata el musical entonces esta estructura? Creo que una de las cosas más interesantes justamente de este género es que tiene tintes de surrealismo. ¿Por qué esto es interesante? Porque en el teatro musical las canciones no llegan simplemente de la nada, sino que están sustentadas en un mundo y en una atmósfera de la historia que en sí mismo, como que se sustenta a sí misma la razón por la cual los personajes cantan, que es algo que lo pone pues en esta categoría casi de surrealismo. La música está justificada dentro del mundo creado en escena y que funcione eso, mejor dicho, es un poco el secreto del éxito de un musical, que funcione esta relación entre los personajes, la escena, o sea, el momento de la historia, y la música que debe ser como el punto central para que sea un musical. Yo creo que eso es una de las mayores cosas, mencionar que el musical es una experiencia, ¿sí? O sea, como es una experiencia de todos los sentidos y de todas las emociones, como que una experiencia supremamente vasta. Y creo que una de las cosas que a mí me hizo pensar mucho era también en el cine. Sí, o sea, hablamos de teatro musical como experiencia y yo sé que en este momento, aunque aún hay teatro, digamos, en vivo, es muy diferente a lo que tal vez estamos muy acostumbrados en este momento, que es esta pantalla ya pregrabada y que se puede imitar. Pero entonces creo que conservar los musicales de alguna manera enfatiza la importancia del teatro en vivo y enfatiza la importancia de la experiencia del teatro. Yo no sé si han visto obras de teatro, no necesariamente musicales, sino obras de teatro que tienen música de fondo, lo cual es diferente, y sienten o han visto que hay bandas, no, orquestas como tocando en vivo. Entonces piensen como en ese paralelo, o sea, como obras de teatro con una orquesta tocando en vivo la música de fondo, que ustedes sienten que la música les llega, obviamente, pero al final de la obra nadie habla de la música, ¿sí? Solamente como el crítico de teatro. Pero tú explicas la historia, pero en realidad no dices como, ah, sí, esta música de fondo, este momento me mantuvo súper en tensión con el personaje. Como que uno no... Y no está hecho como para que te enfatices en eso. En cambio, por el contrario, el musical es como que la música, como dicen, no es un pretexto, sino que la música es casi personaje. La música está ahí porque necesita estarlo, porque por eso es que funciona. Y la música va con la acción. Es como si la música estuviera en las acciones, en los personajes, en los objetos, y las acciones, los personajes y los objetos. La música es la acción. Iba a decir que la música, los personajes y los objetos como que la tenían por dentro y la sacaban al momento de actuar. Exactamente, o sea, al final son, o sea, la música termina siendo los personajes, la acción y los objetos. Entonces es como súper hermoso sentir como esa conexión tan inmediata y automática. Creo que en esa parte, como de forma personal, me gustaría decir que yo soy súper fanática de los musicales, pero aún así los que conozco, mejor dicho, sé que son más del exterior, más que todo de Estados Unidos, más que todo de otros lugares del mundo, con los que estoy más familiarizada. Pero sé que existen también musicales en todos los idiomas, musicales también. He conocido musicales colombianos, propiamente colombianos, y me gusta saber que esta es, mejor dicho, creo que esta es la forma de saber que la música, la forma como está usada en el teatro, es casi que un lenguaje universal. Sé que decimos que la música por sí misma es un lenguaje universal, pero creo que no hay mayor sustentación que la forma como lo utilizan los musicales. Saber que en realidad
muchos de nosotros nos conectamos de tal forma con la historia de los musicales, justamente porque están hechos de música. Y cuando nos lo presentan de esa forma, cuando nos hablan de situaciones de esta manera, cuando nos ponen allí enfrente a este personaje que está pasando por una situación específica, pero que además de esto está cantando y esto se conecta con otras cosas más que significan para nosotros, creo que es allí donde más nos llega. Entonces, el hecho de que existan así musicales de todo tipo, musicales alrededor del mundo, creo que es un soporte más de que la música de esta forma funciona globalmente como un lenguaje. Pero también me llama la atención, y yo creo que esta es también personalmente la razón por la cual me siento tan atraída por los musicales, es porque tienen esta conexión por ser teatro también, sí, pero por ser una historia en sí misma, tienen esta conexión innegable con la literatura. El escritor de un musical, el escritor y compositor de un musical, porque en la creación de un musical el compositor y el escritor no pueden ir separados. El escritor y compositor de un musical piensa la historia en sí misma, piensa la forma como va a hablar un personaje, la forma como la voz del personaje, pero también la forma como va a reaccionar, las acciones y todo ello lo piensa de forma que sea música. Y creo que esto es lo que más me conecta con los musicales en realidad, porque es una mezcla entre literatura, es como si pusiéramos un libro en canciones. Y creo que es lo que más me gusta. ¿Cómo podemos ver ejemplos en eso? Creo que cuando dije libro en canciones, inmediatamente pensé en este. Los Miserables es una obra clásica, mejor dicho, es un clásico de la literatura. Sabemos que ha sido hecha para el cine, para series, para el teatro, para un montón de cosas. Pero si pensamos específicamente en el musical de Los Miserables, vemos el trabajo detallado que tuvieron que hacer los compositores y escritores del musical para pasar una obra clásica de la literatura a el escenario, y no solamente como una obra de teatro, sino con la música. ¿Qué es lo que pasa con esto? No se trata justamente de pasar todo el libro, sino que ellos cogieron y se apersonaron de la voz de los personajes de forma que la volvieron en música. Se apersonaron de las acciones y de todas las cosas que pasaban alrededor de la historia, de forma que podían verlo claramente como música. Creo que eso es lo que más me llama la atención a mí de los musicales, y es la razón por la cual pienso que tienen tan estrecha relación también con la literatura. Yo creo que otra de las razones por las cuales, como siguiendo tu hilo, tienen una estrecha relación con la literatura, y también la razón por la cual tú te sientas como individuo tan fascinada por los musicales, es porque los musicales, pues al igual que el teatro, pero creo que los musicales tal vez son un poquito más enfáticos en eso, necesitan y como de alguna manera actúan con el espectador, con el público. Y me parece fantástico como la relación entre el musical y el público, entre el teatro y el público, porque es que no hay musical sin un público que se le pegue la canción, alguna canción, sin un público que de verdad la canción le llegue como al alma y se ponga a llorar en medio de alguna canción. Porque es que en el teatro o en un cuento o en un poema las emociones están, pero yo no sé, yo siento que la canción como que hace que de verdad vuelen las emociones por el viento. Espero que funcione mi metáfora. Como que la canción, el cantar, hace que esas palabras y esos sentimientos de verdad como que vuelen en el aire, y los espectadores como que el sentimiento se vuelve 1000 veces más grande de lo que solo era escucharlo o verlo,
pero cuando lo cantan y la expresión, o sea, ese canto no es solo canto, es canto, actuación, es canto y actuación. Entonces, cuando actúan mientras cantan, como que de alguna manera recogen toda en su máxima expresión, ¿sí? Como los sentimientos que está pasando, el temor, o el amor, o lo que sea que esté sucediendo en este personaje, se pone de manifiesto, pero como una lupa, o sea, de verdad que se magnifica por mil, y uno como espectador es el que recibe como esa bola de nieve llegando, y uno se va entonces con la música en la cabeza, uno se va con ese momento específico, uno se va a buscar tal vez las canciones de esos musicales, o sea, como que te gustan como canciones separadas, como que puedes segregarla y te vas con eso. Específicamente, volviendo a Lope de Vega, es que recuerde que él tiene es como un ensayo discurso que se llama El arte nuevo de hacer comedia, y él habla ahí de la importancia del público para el teatro, y en una parte como que él habla de que los espectadores son en realidad los que escogen cómo va a ser el teatro, y en este caso los espectadores escogen cómo va a ser el musical, como que según la reacción y cómo reciban los espectadores el teatro, es que el teatro se va a ir configurando, ¿sí? Lo que la gente vea se pone, lo que la gente no vea no se pone. La gente incluso, bueno, en ese momento, por ejemplo, en el teatro español decidía cuánto duraba, cuándo se iba a cerrar, quiénes iban a ser los personajes. Sí, como que de alguna manera el espectador, creo que más que en ningún otro género literario, eh, toman decisiones, participan del musical. Es como si de alguna manera al final del musical dijera como arreglistas todos los espectadores. Los espectadores como que lo van nutriendo o criticando también, digamos, crítica constructiva. Siento que en el musical de verdad que es una puesta en escena que hasta los espectadores hacen parte de la puesta en escena. Terminan modificándolo, terminan llevándoselo, sacándolo del teatro para afuera y para otras dimensiones de la literatura. Y eso me parece fantástico. Y una de las razones por las cuales creo que es que, que puedes decir eso, o sea, que puedes decir por qué te gusta tanto, porque definitivamente como que has sido parte de esos musicales que has visto y sales de ellos como si fueras una persona que hace parte del reparto incluso. Creo que sí, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dices, pero me llamó muchísimo la atención lo que apenas mencionaste, lo de la relación entre el público y el musical, mejor dicho. Porque de hecho, en un texto de la revista de teoría y crítica teatral Telón de Fondo, que si no estoy mal es de México, este es un texto de un autor que se llama Tomás Axel Castellanos, y él lo que dice en su artículo, en realidad, en un momento del artículo, dice todo lo contrario a lo que tú decías. Decía que de hecho el musical podría ser uno de los que menos tiene como interacción directa con el público, porque tiene un mundo ya decidido en sí mismo. Yo entendía por qué lo decía, pero cuando lo dijo también me chocó, porque yo sentía lo que tú decías. Yo sentía que el musical necesitaba al otro, necesitaba a la audiencia al otro lado, no solamente, como tú decías, para ver cómo se recibía, por decirlo así, para resignificarlo, no solamente para ver cómo se iba a desarrollar el musical, sino también para ser resignificado. ¿Qué quiere decir esto? Algo así como lo que decías tú, algo así como lo que hacemos con la música normal. La música, aquellos que amamos la música con letras que vienen desde el corazón, aquellos que leemos todas las letras de la música y nos sentimos como más cerca y nos sentimos identificados o no con alguna música por su letra, sabemos que eso también es un proceso de resignificación de la música, porque no sabemos exactamente lo que quiso decir el compositor, el escritor de la letra con su música. No sabemos si ellos estaban pensando exactamente en lo que nosotros pensamos al leerla,
pero nosotros la tomamos así, nosotros la llevamos a diferentes circunstancias de nuestra vida, por ejemplo, la llevamos a circunstancias incluso muy específicas, y creo que es lo que pasa con el musical, así como pasa con la música normal, así como pasa incluso en la literatura. La audiencia puede tomar el musical y sentirse como protagonista allí porque ha vivido situaciones que, aunque no sea lo mismo que le están contando, puede sentirlas como propias por la atmósfera en la que se está contando, por la forma en la que se está contando, por la letra que se escoge. Además, porque me parece que la escogencia de la letra en el musical es una cosa magistral, mejor dicho. Pero entonces yo sí sentía como ese choque con lo que decía este autor que les comento del artículo, porque yo pensaba que no era así. Sin embargo, entiendo también por qué lo dice, por una parte, porque él dice que la música en este tipo de teatro tiene un efecto acumulativo. ¿Qué significa esto? Si ustedes escuchan musicales como por ejemplo Los Miserables, como Hamilton, más que todo Los Miserables, Hamilton, por ejemplo, llevados al cine, podría funcionar tal vez con La La Land. Si escuchan musicales de este tipo, pero voy a hablar más que todo de estos dos primeros, van a escuchar que casi todo el musical tiene como un mismo tipo de, lo que llamaríamos un mismo género de música, por decirlo así. Hamilton parece como todo rapeado, como la historia rapeada. Los Miserables tiene una orquesta que suena casi común, mejor dicho, a muchas de las canciones. ¿Y qué pasa con esto? Que es acumulativo, como dice él. Que todo va así, todo se parece, mejor dicho, toda la música de la historia se parece porque es el mundo creado, ¿sí? Y este mundo creado, o como lo llama él, estas reglas del mundo en el que se ven involucrados los personajes, están solamente allí y ya han sido decididas antes. Algo así como lo que hablábamos en nuestro episodio sobre cine y literatura. Que todo aquello, todo en el cine ya está allí puesto, es lineal, mejor dicho, ya está decidido. El autor no puede entrar a decidir cómo va a ir la historia. Creo que a eso iba lo que decía el autor del artículo. Sin embargo, estoy muy de acuerdo contigo con esa forma como nos relacionamos con el musical. Es la forma en la que en evidencia el que está escuchando hace parte del musical. Porque en esa parte en la que lo resignificamos y es en nosotros en donde cobra vida la historia y en donde cobra vida las letras de esas canciones. Y también, como tú decías, cuando decías lo de la orquesta, mejor dicho, que suena en el teatro normal, también me llamaba la atención porque pensé en algo, que es por qué los musicales tienen tal impacto en lo que sentimos con los personajes. También porque juegan con el significado musical, con los símbolos musicales, con ese lenguaje musical que hablábamos un poco en aquel capítulo sobre música y literatura. Eso que nos decía Alex en ese momento sobre que en una película si ponen, por ejemplo, unos tambores así como nosotros los conocemos, mejor dicho, los tambores significan tal cosa, entonces, va a pasar algo. Creo que por eso también funciona de esta forma el musical, porque no solamente es el significado de la letra, que de por sí tiene tremendo peso, en la letra misma, la voz del personaje, la actuación, pero también se mezcla con esos sonidos que tienen un símbolo, esos sonidos que por sí mismos llegan a nosotros con un significado. Y esta relación entre la letra y, digamos, los símbolos que pueden haber en la música, pues se presenta de distintas formas. Entonces, la primera son como estos diálogos cantados, nombrémoslo así. Estos musicales en los que incluso los diálogos se dan en tono musical, es decir, son cantados, pero no sé cómo decirlo, no es una canción propiamente,
como las que también se presentan en los musicales, que tienen como su coro y tienen esa pequeña cosa que todos los personajes repiten o que ese personaje en particular repite. Se me acaba de venir en la mente justamente Into the Woods. Porque esas canciones siento que tienen hasta una especie de... Son como canciones completas. Tienen hasta coro. Y si tienen dos voces, si cantan dos personas, una le hace coros a la otra y como que se vuelve una canción completa. Pero entonces esta primera forma de la que estoy hablando es como una... La historia está completamente cantada. No hay necesidad, no sé, de rimar o de hacer coros o de hacer como elementos que parezcan una canción completa, sino que solamente los diálogos fluyen en canción. Esta primera forma de la que habla Julie, de hecho, es la que formalmente podríamos llamar De verdad, como no sé. enteramente musical. Es esa típica que si tú la pones, por ejemplo, en Netflix, si tú pones Los Miserables, yo siempre cuento esta historia para dar yo siempre cuento esta historia para dar el ejemplo perfecto de lo que es un musical o no. Tú pones Los Miserables en alguna plataforma en tu televisor. Hagan esta prueba. Busquen Los Miserables. Bueno, si la encuentran nos cuentan porque la verdad Jolie no la encontró para verla, pero Exacto, así que nos envían por donde la vieron, por favor. Pero busquen Los Miserables para verla, que por cierto es un muy buen. Y pónganla, cuando la vayan a ver, pónganla en español. O sea, en el audio en español. Lo que ustedes van a escuchar en español en toda la película van a ser como 3 líneas. Van a ser como palabras contadas. Porque las canciones Ujú. siguen estando en inglés, aunque ustedes pongan la traducción de la película, las canciones siguen estando en inglés. Y las canciones en Los Miserables abarcan toda la historia, o sea, los diálogos, todo lo que hace, toda la historia, toda la película de Los Miserables está cantada. Lo que ustedes van a escuchar en español, aunque la pongan en español, son como 3 líneas, se los digo. Entonces póngala en inglés y ya, con subtítulos y ya. Sí, exactamente. Y creo que en esta primera categoría, mejor dicho, vale la pena mencionar algunos ejemplos como de momentos específicos del musical. Creo que cuando hablamos de esta primera categoría, aunque los musicales le ponen nombre a sus canciones, es más difícil saber cuándo comienza una canción, cuándo termina una canción y cuándo comienza la otra. Esto mismo pasa, como les decía, en musicales como Hamilton. Y aún más cuando son musicales como estos dos que llevan mejor dicho, que potencializan ese efecto acumulativo que les contaba. Como que todo el musical suena más o menos igual, entonces tú no te das cuenta cuando termina una canción y cuando comienza la otra, porque toda es la historia. Sin embargo, tienen nombres. Les cuento que las canciones tienen nombres. Por ejemplo, en Hamilton hay una canción que se llama The Reynolds Pamphlet, que es un momento cumbre de la historia, que de hecho si no se lo han visto todo completo vale la pena decir que, spoiler alert, que esto es un momento importante. The Reynolds Pamphlet, si ustedes la buscan por ejemplo en Spotify, en realidad es una canción corta, sin embargo es así, un momento en la historia. Y existen allí en ese momento de la historia los diálogos entre personajes propiamente. Creo que hay muchos ejemplos, por ejemplo Say No to This también de Hamilton, es otra canción que mezcla, mejor dicho, las voces de los personajes en diálogos. Y de Los Miserables hay muchísimas, pero por ejemplo una de las primeras que suenan en el musical se llama At the End of the Day y es una canción también que abarca muchos momentos chiquitos, por decirlo así, pero lo más importante de ella es que abarca diálogos y por lo tanto vemos como la música no es segregada cuando los personajes van a decir algo. Todo lo que está pasando va propiamente en la canción. Y esto, bueno, se diferencia notoriamente de una segunda forma y es esta en la cual sí hay bloques como diferenciables de diálogos y música. Entonces como escena, canción, escena, canción, escena, canción y así va. Entonces
Mm, aunque todas las canciones, o sea, esta forma creo que se divide como en otras, tiene unas subdivisiones. Porque aunque todas las canciones aportan a la historia, digamos que poseen funciones diferentes. Bueno, es que este ejemplo no sé cómo usarlo, pero siento que también es muy bueno para ambas, para las dos que hemos mencionado hasta el momento. La introducción de del último musical que salió de hecho del mismo escritor de Hamilton, que se llama In the Heights. La primera canción se llama In the Heights y la primera parte, la introducción, mejor dicho, de toda la historia, va toda cantada de corrido. Sin embargo, tú encuentras diálogos. Es interesante porque hay diálogos que están cantados Que no, ajá. y hay diálogos que son diálogo-diálogo. Yo no la he visto todavía en español, no sé si la traducirán, esa parte diálogo-diálogo, porque en realidad es que la canción está hecha de una forma en la que pasan los diálogos corriendo, o sea, pasa el diálogo corriendo. Entonces no estoy segura si la traducirán, pero creo que esa canción, esa primera parte, que se llama justamente In the Heights, es un ejemplo para ambos tipos. Sí, en la que vi, en la que estaba en la esta, hay un diálogo en español. Pero es español real, o sea, como español. Sí. Gente que de verdad habla en español. Sí, los actores están hablando en español y cantando en español también. Hay una parte, mejor dicho, cuando la escuchen, hay una parte en la que él dice, me la he visto tantas veces, ya la he escuchado como 1000 veces. Dice, abuela, I have café, but not con leche. Esa parte no la está cantando, y ella le dice como, try my mother's old recipe, 1 can of condensed milk. Esa parte no la está cantando, la está diciendo como un diálogo. Sin embargo, ahí mismo vienen de la canción que está también hablando el personaje y pasan también a la canción. Esa parte donde ella dice paciencia y fe. Sí, recuerdo, recuerdo que dice como good morning, pero lo dice cantado. Good morning, Usnavi. Luego se empieza a hablar ahí en español con el Ajá. otro. Ah, y lo que le está diciendo también es sin cantar o es cantada. Creo que es sin cantar, como lo que solo por hoy, bueno, creo que está diciendo en inglés, solo por hoy. Ah, la de Piragua, Piragua. Él lo está diciendo, sí. Ella se la sabe todo. Y de hecho, bueno, iba a decir que esa es la parte que estás diciendo, la parte que está hablada. Hay una parte de conversación también en esa misma canción que está cantada. Y un ejemplo que se me acuerdo así facilito es al final, casi de la canción, cuando están hablando con Vanessa, que ella dice, You owe me a bottle of cold champagne. Esa parte la están cantando, pero ya están dialogando los personajes. Y es como, Pero es diálogo. ajá, ahí están ambas. Sí, total, es un ejemplo de ambos. Bueno, en esta segunda que seguimos, recuerdan que dijimos como subdivisiones. La primera la escena, la segunda es la descripción, que son este tipo, digamos, es a lo que yo llamaría estas canciones que de verdad alargan la historia, alargan el tiempo, como que introducen pensamientos, reflexiones y sentimientos. Seguimos hablando de bloques de canción, escena, de canción, acción, pero este segundo tipo de dinámica es en la que la canción es para introducir como pensamientos, reflexiones o sentimientos, como que en realidad no avanza la historia, ¿sí? O sea, la historia en realidad no está pasando algo más, algo nuevo que no hayas visto, sino que el personaje está explicando cómo se siente o, bueno, sí, como que son tal vez esas descripciones, se llama descripción, en las que más fuerza hay. Y otra vez yo solo voy a hablar en The Woods ahora, porque recuerdo específicamente una en la que esa es bastante gráfica incluso, en la que Cenicienta ella va a la primera noche del baile, ella deseaba ir al festival, va a la primera noche y huye, y pues el príncipe la persigue y no la encuentra. It's a very nice prince. It's a prince who prepares. Va a la segunda y huye y el príncipe no la encuentra. Y cuando va a la tercera hace lo mismo, pero el príncipe como que ya sabía que yo iba a ir.
I know which my decision is, which is not to decide. Me encanta eso. Entonces ella como que en ese momento se queda como atrapada en la escalera. Vamos a ponerlo así. Y todo se detiene, o sea, como la escena literalmente se detiene, el príncipe se para, todo se para, y ella es como la única que está viviendo ese tiempo. ¿Sí ven? O sea, como que la historia en realidad no sigue, y creo que eso es un ejemplo muy literal, porque no siempre es así de literal, o sea, que la historia en serio se pare, pero pues ahí se para, y ella empieza a pensar como, ok, ahora tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Vuelvo como vivía antes? ¿Me quedo aquí? Lo que Dani ya nos contó, como, ¿qué hago? Y es esa canción, que aunque hubo espacio de bloque, canción, diálogo, canción, como que se detiene el tiempo. Aquí es muy literal, pero se detiene el tiempo y ella tiene que pensar como qué está haciendo o trata de expresar sus sentimientos, trata de reflexionar sobre lo que está pasando. Ahora, creo que también incluso en esa hay como dos tipos. Porque, por ejemplo, ese pensamiento de ese personaje en Into the Woods es importante para la historia, o sea, el pensamiento es importante y que ella cante eso es importante para saber como que al final, mejor dicho, para saber que ella no decidió, saber lo que nos quiere decir más o menos el autor, que por cierto, Into the Woods hace algo interesante que es justamente esa relectura de los cuentos clásicos. Y para hacer eso está utilizando ese tipo de canciones que hablan, cuya letra nos está hablando de, por ejemplo, del personaje que no tomó en realidad una decisión. Nos está diciendo como ella lo hizo así, como para no decidir y para pasar, para no tener ella la culpa, ¿sí? Y más adelante reflexionan acerca de eso. Entonces, pero entonces hay canciones que funcionan de esta forma, que tienen un punto importante en la historia, sin embargo la historia, así como dice Julie, no está avanzando ahí, como que no estamos viendo una acción. Creo que hay otras canciones que son incluso más, ¿cómo decirlo?, exógenas a la historia. Por ejemplo, en La La Land, por ejemplo, la canción que todos conocemos de La La Land es City of Stars. ¿Qué pasa con esa canción? Es una canción que dice muchísimo, digo yo, es una canción cuya letra casi que nos diría de qué trata el musical, pero el punto en el que está en la historia en realidad no es un punto de giro, en realidad no es un punto en el que esté pasando algo, en realidad lo que dice la canción no está cambiando nada, es una escena de hecho en la que los dos personajes se sentaron un momento al piano a cantar juntos. Sí, y esa es la canción que están cantando. La canción tiene la letra, mejor dicho, como digo, casi que te cuenta de qué va el musical. Pero sin la canción en ese momento específico, o si pusieras la canción en otro momento, al comienzo o al final, no cambiaría, mejor dicho, la secuencia. No pasa nada. La secuencia de la historia. Otra canción de ese mismo musical es, por ejemplo, la canción de Audición, que se llama The Fools Who Dream, que es una canción también que dice muchísimo, que es una canción que hace algo muy interesante, digo yo, en términos literarios, porque cuenta una historia completa, es como el personaje contando una anécdota. Es una canción, creo, uno de los momentos más cumbres de la película. Sin embargo, no está pasando, no es una acción que esté pasando en ese momento. No te está diciendo una acción propia como de la historia en ese momento. Es el personaje haciendo una audición. De hecho, es casi lo mismo que está pasando en la otra. Ella está haciendo una audición, lo que está cantando es parte de la audición. Lo que está diciendo es muy poderoso. Sin embargo, la canción no te está diciendo la acción propia, como decíamos en los otros ejemplos. Entonces, es otro tipo de manejar la canción en el musical. Muy bien, y ya mi última como subdivisión, recuerden, de este diálogo-canción, es la del resumen. Otra vez utilicé la palabra del ritmo narrativo. ¿Y qué es el resumen? Entonces, en este caso hablaríamos de estas canciones que son utilizadas para resumir lo que ha pasado en la historia. Yo no sé si les ha pasado, tal vez no tengo un musical en mente, pero sé que es un recurso que ha pasado en películas. Ustedes han visto películas en las cuales la persona
O sea, películas en las que hay canciones. La persona canta y como que la misma película te pone las imágenes de lo que pasó, como que te va poniendo los flashbacks de lo que tuviste hace como un minuto, que no pasó hace muy lejos en la película que tuviste, pero sí hace muy lejos tal vez en la vida de la persona. Eh, Esas escenas, que son canciones, eh, que lo que hacen es como que te rememoran a ti toda una historia y te hacen como sentir que en realidad lo que está pasando en este momento no es un fruto instantáneo, sino que las cosas que suceden en la historia que te están contando tienen que ver con el pasado y por lo tanto también lo que sucede ahora va a afectar el futuro. Como que es un elemento que te pone en perspectiva la historia en sí. Yo siento que alza la historia y a los personajes y te dice, este personaje es, lo que ha pasado es gracias a, y digamos el resumen, que tú ya sabes, o sea, no es que tú no lo sepas, no es que te estén dando información nueva, tú ya lo conoces, pero esa escena como que de verdad es importante porque enfatiza en la persona, en el personaje, en la situación. Tú sientes que simpatizas con esa persona, con ese personaje. Creo que esta última categoría, mejor dicho, ya estamos hablando aún más específicamente de la forma de usar la canción en el musical, porque no hay como un musical que haga solamente eso, siento yo, como no hay, sino que todos lo hacen hasta cierto punto. De hecho, esto me recuerda, para hacer como un punto importante allí, que este mismo autor del artículo que les decía, dice que las arias, que son como estos momentos de música, estas canciones, mejor dicho, lo que nosotros llamamos las canciones aquí, en el musical, tienden a hacer dos cosas, o a exponer o a resolver. Entonces me recordó a eso porque en efecto todos los musicales tienen estas canciones que exponen o resuelven. Todos los musicales tienen este momento cumbre en el que te dicen como vamos a recordar esto, todo esto pasó por esto, o te está mostrando como el final. Eh, Hay un ejemplo muy específico que recuerdo de esto y es el musical de Legalmente Rubia, que de hecho el musical que se llevó a Broadway es muy bueno. No es tanto la película que vemos normalmente, es, Que también es muy buena. ajá, o sea, no es tanto la película, no es como pasar la película. Pasa lo mismo obviamente, pero tú ves un montón de recursos extraños ahí utilizados en el musical que son muy interesantes, me parecieron a mí me gustó mucho. Y ese lo encuentran completo en YouTube. Entonces, el de Legalmente Rubia termina con una canción que se llama, así, Finale, se llama Find My Way. Y un personaje, me acuerdo muchísimo que un personaje, creo que es Offred, lo que hace es contar dónde queda cada personaje al final. Entonces dice como, vamos a contar dónde están. Como no sé quién se casó con no sé quién. Y él está cantando, mejor dicho. Y además de esto, como decía, otros musicales que también utilizan estas, incluso algunas de estas otras formas que mencionamos, también utilizan esta última. En Hamilton, la última canción que se llama Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, que es una canción bellísima, está haciendo algo así como cerrar, como decir qué pasó con los personajes y también decir como cuál es la relevancia del musical, por decirlo así. Siento que esa canción, esa parte del musical, tiene un contenido alto de metaficción, porque te está diciendo como cuál es la importancia también de este musical y de que sigamos reproduciendo la memoria del pasado. Justamente se llama Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story. Entonces es muy bonita la canción y hace esto mismo que dice Julie. Te cuenta más o menos qué pasó luego, pero también te cierra. Es el personaje diciendo lo que pasó luego de lo último que te va a contar la historia, pero es un cierre, así como decía Julie también, de recuerdos, mejor dicho. Allí, en esta última canción aparecen personajes que ya habían muerto, por ejemplo.
personajes que dicen en momentos muy icónicos que dice, por ejemplo, el personaje principal en ese momento la canción la canta el personaje de Liza. Ella en la canción dice que ella se encarga de hablar sobre la historia de Washington y Washington aparece en ese momento. Washington en la historia ya estaba muerto y lo que dice, como su reply en la canción es She tells my story. Y así van varios diciendo como She tells my story y todo eso. Esa parte es como la memoria de todos los que han caído alrededor de la historia. Entonces también hace más o menos eso. Justamente creo que este recurso habla muchísimo con la música y con la literatura. Este es un recurso típico que van a observar en la literatura griega, en las tragedias griegas, en las comedias griegas, que al final el coro siempre hace un recuento de lo que pasó. Entonces, como a este personaje le pasó esto, este le pasó aquello, y nuestra como enseñanza es esto, y aprendimos que entonces no hay que hacer esto, y así se solucionan las situaciones. El coro siempre te va a hacer eso al final. Eso en la literatura. Y en la música está este recurso que es yo espero, es reprise, si se dice así. Yo siempre he dicho así, pero no sé si se dice así. Reprise. Ajá, como es la respuesta a una canción anterior. Es precisamente este recurso en la música, el reprise, es como la repetición de un material que ya sonó, ¿sí? Pero con modificaciones. Y es fantástico, o sea, como que son esos momentos en los que tú sientes además que identificas eso, como que tú mismo vas devolviéndote a las escenas. Y pues entonces es fantástico que el musical tenga como utiliza también la música como resumen, que es lo mismo que hace el reprise en la música netamente, y por ejemplo el coro en el teatro griego. A mí me encanta que hablemos de estas relaciones entre musicales y literatura de esta forma, justamente porque veo muchas cosas de la literatura allí, muchas que vienen, como decíamos, desde los griegos. Esta parte que decía Julie en específico es algo que hacen muchos musicales, pero que asimismo otros omiten justamente para dejar, y creo que es algo que ya ha aprendido el musical más contemporáneo, que es como para dejar esta pregunta, para dejar preguntas o para dejar finales más abiertos, por decirlo así. En este momento no puedo pensar en uno específico, pero sé que existen estos dos y, como siempre hemos dicho, la forma responde al fondo. Ya para casi finalizar en esto de la forma responde al fondo, algo que me gusta muchísimo de los musicales que de hecho casi que me he puesto casi que a buscar con lupa porque me pareció algo supremamente interesante y es como los autores también utilizan recursos de forma de la literatura para las letras de los musicales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un musical que se llama Waitress. Este musical se trata justamente de una mesera que es además, le encanta la repostería. Su pasión es la repostería, mejor dicho. Y durante todo el musical tú ves referencias a postres en las canciones, a pesar de que no sea sobre eso, ¿sí? Un ejemplo muy claro, yo sé que hay más ejemplos, yo no he podido ver el musical completo, pero sé que se utiliza este recurso de forma en las letras para hacer referencia justamente al gusto del personaje por los pósteres. Y es súper interesante porque es en situaciones que no tienen nada que ver, pero ella sigue hablando, sus metáforas son con pósteres. y las canciones te llegan muchísimo. Hay una canción que a mí me encanta de ese musical que se llama She Used to Be Mine. Y esa canción sé que no podremos ponerla toda en este momento, pero me gustaría que si les gusta, si les llama la atención de lo que estoy hablando, la busquen y se van a dar cuenta que allí ella habla, son incluso pequeñas cosas que hacen referencia a esto de los postres. Y es muy loco porque la canción es supremamente sentida, una situación tremenda,
es supremamente, mejor dicho, tiene un sentimiento totalmente contrario a lo que uno podría pensar de alguien cantando sobre postres, pero se meten estas pequeñas metáforas. Asimismo hace, por ejemplo, con recursos de forma, Lin-Manuel Miranda, que fue el escritor-compositor de Hamilton, en una canción que se llama Wait for It. Hay un documental de pequeños capítulos sobre la historia de canciones, creo que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero hay un capítulo específico en el que hablan de esta canción que se llama Wait for It, del musical de Hamilton. Él cuenta la historia y él dice que uno de los recursos de forma que él utilizó fue que justamente la canción dice Wait for It. Es para un personaje que está contando que él quiere esperar al momento perfecto para actuar, que no se supone, que no está dormido, mejor dicho, que lo que está esperando es el mejor momento para actuar, ¿sí? Y por eso mismo, para decir esto, él utilizó como una cadencia en la forma en la que cantan, y todo lo que él canta tiene un eco, por ejemplo. Y en una parte en la que ya explota la canción, él dice, por ejemplo, and I'm willing to, y se queda ahí y suena como unos pequeños toques, no sé cómo decirlo. Se quedan todos en silencio y él dice, espera, espera, y ahí dice, wait for it. Entonces ahí, las otras voces de detrás le responden, wait for it, wait for it. Entonces estos recursos de forma, que a mí me parecen fantásticos porque vienen de la literatura, son recursos propios de la literatura, son recursos que las letras de los musicales también utilizan. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan en cuentos, cuando leo cuentos, y me gusta hacer, es eso, es que la forma sea parte de la lectura y entonces todo lo que yo expreso en palabras como que se demuestra en las palabras y que la música, digamos, sea capaz de hacer eso, es un elemento precioso. Y de hecho, también canciones, cuando escuchas canciones, que logran como unir esos momentos, no sé, hablan de pausas y pausan, hablan de rapidez y en esa parte se aceleran. Así como que es como jugar con la forma, como si la forma también fuera diseño, así es como la veo, y creo que es una de las razones por las cuales me fascina cuando juegan con eso en la literatura y bueno, en este caso puntual, pues en unión con la música. Creo que ya para finalizar, uno de los mensajes que me gustaría dejar de este capítulo es que nos atrevamos a leer también entre las líneas de estos musicales, que nos atrevamos a ver cómo lo pensó la persona que lo escribió, todos estos recursos literarios propios de la literatura que han sido utilizados en los musicales. Creo que hoy en día el musical, y de hecho lo decía en muchos artículos que he leído sobre el tema, el musical es algo que se ve como un producto netamente de entretenimiento y un producto que tiene muchísimo que ver con lo comercial. Creo que los musicales son un género del teatro que tristemente no ha sido casi estudiado, como teóricamente, que no ha sido mirado con lupa, sino muy comercial, como digo. Entonces creo que el llamado también es a que miremos cómo trabajan estas personas con la palabra y con la música, con la palabra y con el sonido propio de lo que está a nuestro alrededor para contar historias, que me parece fantástico. Y finalmente, una invitación también a que conozcamos musicales de todas partes. Como les decía, y probablemente cuando escuchen este capítulo se darán cuenta, estoy muy influenciada por musicales estadounidenses y de otras partes, musicales extranjeros más que todo, pero sé que existen maravillosos musicales colombianos y si tienen algunos, por favor, recomiéndenlos. Yo estoy súper abierta a conocer muchísimo más de ese mundo y la invitación es que también escuchemos esos musicales
que nacionales también, pero también de muchas otras partes del mundo y no nos quedemos solamente con aquellas que nos llevan a la pantalla grande. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.